Bien, de regreso en nuestros estudios el doctor Eduardo Paredes. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, hoy nos convoca el caso Fraire. Un caso que lleva sus años. Creo que este chico fue asesinado en el año 2002. 2012. Y quiero que nos refresques la memoria porque hoy los medios damos a conocer información que tiene que ver con ese caso porque en este momento se está llevando el juicio. Explicarnos un poquitito de qué se trata, cómo fue y cómo nos ubicamos en la actualidad. Por favor. Bueno, este caso yo llego por la universidad hace unos 5 años más o menos, 6. Cuando vino Enrique Piñeiro, aquí se firmó un convenio con el Dachary y había traído el proyecto Inocencia, era para hacer un entrenamiento de los estudiantes, hoy son todos abogados ya, y tomamos el... Ese proyecto Inocencia es un proyecto internacional, digamos, ¿no? Sí, el proyecto Inocencia es el que está en la Argentina, tiene su modelo central en California. En Estados Unidos hay varios proyectos Inocencia, en América Latina también. Ajá. Uno de los países que más desarrolló es Chile. Y bueno, a la Argentina lo trajo Enrique Piñeiro después del caso Carreras, donde él hizo un documental, sí, que después se hizo película, que es el Ratty Horror Show. Y como él es médico, piloto, director de cine y actor, y además perito de accidentes aéreos, se horrorizó cuando vio cómo se condena a una persona. Es decir, los abogados no tenemos entrenamiento en materia de elaborar hipótesis, en lo que se llama epistemología no se da en las carreras en general. Así que el razonamiento de un abogado es muy vulgar en eso. Pero además, el aparato judicial, por hábitos, por hacer todo el tiempo lo mismo, el tema del juez profesional, se condena con mucha facilidad. No es un fenómeno solo argentino. Y él vio en esa causa, en ese expediente, él pudo hacer esa película porque no hay mejor cosa que contrastar la imagen con lo escrito. Entonces, como tenía ese caso, ocurrió en Pompeya, el caso Carreras, tenía los videos de ese día de los noticieros, los contrastó con la verdad de la sentencia, es un contraste, y vio que la sentencia, un montón de tonterías y sin probar nada. Y a raíz de eso, y que con intervención de la madre de Plaza de Mayo y demás, hicieron llegar ese video a Zaffaroni, porque ese muchacho estaba condenado ya a perpetua, a 30 años. Y bueno, Zaffaroni hizo lobby dentro de la corte, se anuló, se mandó a casación, casación le volvió a condenar a 15 años y finalmente la corte lo absolvió. Y él cuenta que tuvo tantos llamados de presos, que están con situaciones igual, inocentes condenados, que obviamente eso no se puede llevar adelante, y se fue a Estados Unidos con Justin Brooks, que yo lo conozco, es un abogado de California, de una universidad, que creó el proyecto Inocencia del Estado de California, de una universidad en particular, y es la que se trajo a la Argentina. Hoy él puso en marcha y se apartó, y está Manuel Garrido, el que fue fiscal de investigaciones administrativas, fue candidato con Stolbizer. Él está como presidente y se trajo el modelo de Estados Unidos para tomar las causas, que es un poco complejo acá por la lentitud. Es decir, Estados Unidos, el tema de la prueba es un tema que se trabaja profundamente. Un caso como el de Leal no iría a juicio nunca. Y además se guarda mucho la prueba. Nosotros acá es como todo lo que hacemos, y más en poderes judiciales como el de la provincia, el nuestro, es de bajo nivel, provincia marginal, se pierden todas las cosas, no tienen cadena de custodia, por lo tanto se tarda mucho. Se está queriendo cambiar el modo de trabajar el proyecto Inocencia acá con respecto a Estados Unidos por la lentitud. Te desvié del tema, sí, y te pregunté por el proyecto Inocencia, pero volvemos otra vez al caso Fraire. Bueno, y por eso te decía, hice ese trabajo con los chicos de la universidad, porque el caso Fraire en realidad dio lugar a 2 condenas a perpetuas ya. Uno es el señor Castel y otro señor se llama Alvarenga, y ahora este es el hermano de Castel, que es Gaby Leal. Y cuando estudiamos la sentencia del caso de Leal, de que está condenado ya hace 16 años,
El tribunal que lo condenó estaba compuesto por Marcela Leiva, Verón y el fallecido ya Gallardo, que es el mismo que condenó a Cristina Vázquez. Es el mismo tribunal. Cuando hicimos ese estudio, es una barbaridad el modo que fue condenado ese muchacho, sin prueba prácticamente. Estamos hablando de Leal. De Leal, sin nada. Con un par de... Es decir, hay testigos directos del hecho del homicidio. Pero me decís que uno de los dos que ya están condenados es hermano... Es medio hermano, sí. Medio hermano de Leal. Sí, ese es Castel. Después, por llamado de un colega, me pidió para asumir la defensa del hermano de Gabriel Leal, que es traído de España, porque este hecho ocurrió en el año 2002, acá por las calles de Francia. Es un homicidio bastante trágico de un muchacho apellido Fraire, la madre Boldú, que creó las Madres del Dolor. Este homicidio ocurre, si mal no recuerdo, un día de lluvia, creo que era un viernes. Hay 3 testigos o 4 presenciales del hecho, que fue una persona que mató a otra. Pero, y acá está lo que se ve mucho en los casos que están armados, que no es el único. El caso para mí más grave es el de Panambí. Son 3 inocentes presos que el Superior Tribunal acaba de validar esa sentencia. Pareciera que no aprenden. Es una barbaridad porque han dejado impune el caso y condenaron a 3 inocentes. En ambos casos, Burscheid... Bueno, estaba por preguntar similar, que ayer se hizo creo que 8 años de su detención. Jorge de Jesús. Son casos que uno ya puede ir elaborando un patrón. En general, los casos están armados por la policía. ¿Sí? La policía, y no es un fenómeno mínimamente de Misiones, es universal. El tema es que el que tiene que hacer el control fuerte es el Poder Judicial, que es el que no hace. ¿Por qué arma la policía? Bueno, hay muy buenos trabajos en Estados Unidos de esto, y hay muy buenos trabajos de Chile. En Chile yo conozco a un profesor... Siempre desde tu óptica, digamos, yo no soy experto en esto, digamos. No es mi óptica, es lo que han trabajado organizaciones académicas. El Proyecto Inocencia es uno de los diferentes Proyectos Inocencia, se han trabajado en forma sistemática. En la Universidad de Valparaíso hay un profesor, Mario Duce, que ha hecho un trabajo que inclusive lo pueden consultar en internet, porque hoy todos pueden acceder. Sí. Su trabajo de tesis, un trabajo de un ensayo que ha hecho, y una estratificación de por qué y cómo funciona las pruebas, las condenas de inocentes. Es más, hay un nombre que ya se le da académicamente que es inocentrismo, que es toda una disciplina que empieza a estudiar este fenómeno, que llevó, por ejemplo, a Noruega y a Inglaterra a hacer un estudio extrasistémico, o sea, estudiaron el modo en que el Poder Judicial construye las verdades. En Noruega llevó a una reducción tremenda de las condenas que tenía, a pesar de que tienen condenas bajas, porque el problema del Poder Judicial es que es una corporación de abogados que puede entender más cómo trabaja, cómo funciona un sociólogo que un abogado. Hay un gran sociólogo que se cita mucho en la UNAM, que es Bourdieu, que decía el hábitus. Hay prácticas burocráticas que hacen que las prácticas se vayan validando y en realidad nadie estudia nada. Ahora, ¿por qué la policía hace eso? Porque la policía busca culpable, no resolver el caso. Eso es un fenómeno extendido. Entonces, un patrón. Es un patrón que se ha estudiado. No es un problema de Misiones. Acá puede ser mucho más burdo, porque es muy pequeño. Y el aparato judicial es pequeño, y al ser pequeño es mucho más posible su penetración, porque es una pequeña corporación muy cerrada, con la mayoría con una gran relación de parentaje ahí adentro, muy dependiente del poder político, y opera como validante de la agencia administrativa, que es la policía, que está casi como que no hay una separación en lo que ellos ven corporativamente. Entonces, validan historias que muchas veces saben que son errores. Por ejemplo, el caso Leal, hay unos cuantos jueces, si no dirías todos, que saben que él no es culpable, que no tuvo que ver con este hecho. Profundicemos ese tema, por favor. Bueno, el caso hay 4 testigos presenciales, condenan al hermano, hace 16 años, absolutamente inocente, extraño al hecho. ¿El hermano? En el hermano no encontraron ni siquiera ADN. Y tampoco Alvarenga? acá.
Alvarenga tampoco, que creo que es el autor, tampoco podría decir si es, pero después me puse a estudiar todo el expediente, en realidad no hay casi nada para nadie. Pero ¿cómo empiezan estos casos? Hay un patrón que usa la policía de la provincia, que es el llamado anónimo. Hay un llamado anónimo, y de ese llamado anónimo dicen que fulano serían los autores. En el caso comienzan de la misma manera que empezaron en Panambí, un llamado anónimo. En el llamado anónimo empieza a orientar a nombres que pueden estar porque tengan sospecha o porque deciden cargarles el hecho. Un caso igualito fue el caso Iriarte. Yo no sé si te acordás del año 98, sí. El ex gerente de PAMI. Este es un caso que después voy a ver si puedo hacer un estudio, porque esto de la pandemia ha complicado mucho. Es exactamente igual. En ese caso de Iriarte, lo mata una persona que ya murió, se llamaba Rengo Ríos, al salir del casino. Pero la policía se involucra a dos hermanos Lescano, uno que había sido policía y otro más. Estos dos muchachos Lescano, había un testigo que fue uno que mató a otro, exactamente es igual. Lo involucra con estos testimonios sueltos, porque no son ni prueba, no son nada. Es decir, todo el juicio por ejemplo, se podría eliminar completo, no se acuerda nada de nadie, y no hay testigos del hecho, hay 4. Pero esto no se tomó en cuenta en el primer juicio, se armó con cualquier cosa una condena. Es decir, con los mismos errores o más grave que lo de Cristina Vázquez. Hasta mal redactada la sentencia, pero con los mismos errores. Gravísimo. Lo que pasa es que no llegó a la Corte. Y otra cosa que hace que el Poder Judicial haga esto es que la Corte no revisa los casos. Son muy pocos porque la Corte abre los casos que quiere. Sabemos que Cristina Vázquez, quien hizo abrir el caso, fue Nora Cortiñas, que habló con Lorenzetti. Estaban a punto de confirmar la sentencia, igual que el caso Carreras. Si no se hablaba con Zaffaroni, quedaba confirmado. El caso de los Lescano, como yo lo conozco, a Raúl Zaffaroni estaba todavía en la Corte y me pidieron que yo haga recurso extraordinario, yo le mandé un mail y le dije que mire esa causa que venía de Misiones. Él miró y obviamente la anularon. Ahí estaba el autor condenado y la policía puso a 2 más que fueron los Lescano. Este es el caso igual. Es probable, porque tampoco puedo decir ya con certeza que haya sido Alvarenga, y la policía, y ahí participó mucho un oficial de apellido Guarda, que después fue muy conocido porque fue el que, junto a James, intervenía, ponía números falsos en los teléfonos y dio con la destitución de Rey y de Gallardo en la causa que estuvo involucrado Macri. Lo que pasa es que era James y el otro James era el de la Policía Federal y Guarda de la Policía de la provincia. Pero esta provincia tiene cosas extrañas. James, el abogado que trabaja conmigo en Buenos Aires, lo conoce, la Policía Federal inmediatamente le hizo un sumario y a los 6 meses quedó exonerado. Hoy ejerce la profesión de abogado, porque es abogado. Guarda, además yo fui abogado con el estudio de unos cuantos comisarios de la época, no fue destituido ni uno, no fue removido ninguno, ni Guarda ni ninguno. Algunos estuvieron detenidos un buen tiempo, después esa causa se fue muriendo. Los únicos que pagaron el pato de las escuchas fueron Rey y Gallardo. Bueno, esta causa, hay 4 testigos que ven que una persona mató a otra, probablemente Alvarenga. La policía fue metiendo con chisme suelto, porque no llega ni a chisme, el nombre de Gabriel Leal y Castel. Este expediente dio lugar a cosas que hay que estudiarlo mucho más profundamente. Gabriel Leal está detenido. Gabriel Leal está detenido hace 7 años y por más que el fiscal de la Cámara de Apelaciones, que lo que tiene son poco garantistas, pidió que se lo libere porque está violando el Pacto de San José, este tribunal no lo liberó. Pero no es el único caso. Hay un montón de casos, incluso con el caso Bando y 2 chicos que están hace 5 años. Si la provincia en términos de convención americana está fuera de línea. Si el Poder Judicial de la provincia debería ser revisado seriamente, pero solo lo puede hacer el Poder Político, porque no hay una revisión interna. Bueno, este muchacho al principio, estos 2, el juez original hoy es uno de los defensores, que es Rey, le traen todo este chismerío a la policía, vino Castel, lo liberó, a Leal nunca se le llamó, Leal a fines del año 2004 por Ezeiza, con pasaporte que obtuvo en el año 2004, más la cédula federal, viajó a España. No había absolutamente nada con él. Cuando se hace cargo un ex juez de Orsaneo, ahí empiezan a volver a la vieja hipótesis policial y a tratar de forzar el tema de estos 2 muchachos.
Esto llevó inclusive a que la Universidad Nacional de Misiones, este caso, pierda el convenio que tenía, porque era la que hacía la revisión de al Poder Judicial de todo lo que tenía que ver con material genético. Porque la ropa que tuvo el chico que trágicamente falleció, una de las peritos o genetistas de la universidad, que es de nombre Argüelles, nunca pudo detectar nada porque fue tan mal guardada las prendas que tenían hongos. Nunca pudo encontrar ADN. Se contrató a un laboratorio privado de la provincia, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo de Penasino, que es un bioquímico, que es un laboratorio privado, que trabaja con el Colegio de Bioquímicos de la Ciudad Autónoma, y él empezó a buscar y dijo haber encontrado primero ADN de Castel, después quedó en la nada, después ADN de este chico Leal, y con ese argumento de que habían encontrado ADN le pidieron a España la extradición en el año 2014. Creo. Realmente le mintieron a España. Por eso dio la extradición a España, no le iba a dar. Porque a este muchacho estaba viviendo allá, lo detienen porque comete una infracción de tránsito y ahí se entera, o se enteraría antes, de que tenía una orden de captura de aquí. Cuando viene a Misiones, cuando lo traen después de un año de juicio de extradición, se hace un hisopado, se lleva a Buenos Aires y da negativo. Quiere decir que todo el argumento que había de ADN era falso. Pero para eso él ya estaba detenido. Ya estaba detenido y ahí se vuelve a enviar una prenda que tenía 12 años, 13 años, mal custodiada, absolutamente degradada, y encuentran 3 pelos. ¿Tres pelitos. 3 pelos. 2 del chico fallecido, no se tiene la base de datos del chico fallecido, tienen los patrones del hermano y del padre, y 1 de Leal. Y acá... Uno que dice que es de Leal. Que dicen que es de Leal. El tema es que quien se contrató como perito de parte, el perito de parte es un perito del expediente, ¿no? Un perito del... Uno no puede mentir porque te paguen para una pericia. Es el presidente de la Asociación de Genetistas de la provincia, académico de la Universidad Nacional de Misiones y miembro de una agrupación forense latinoamericana, claramente dijo, nunca puede haber en el bulbo de un pelo perdido hace 13 años ADN nuclear. Lo fundamentó, es más, privadamente hicimos algunas preguntas con gente de la Universidad Nacional, dijo, eso es imposible. Cuando declaró el perito de parte, el perito oficial, que es Penasino, que fue el que encontró el pelo, terminó reconociendo que él no sabía la antigüedad del pelo, pero dijo varias cosas que no son ciertas. Una, que el ADN nuclear dura mucho tiempo en un pelo, eso es falso. No dura nada. ¿Cuál es la historia? Dijo algo más, yo no sé cuál es la historia de ese pelo, por las dudas, si yo hubiese sido el abogado de él, le hubiese dicho que diga lo mismo. Lo trágico de todo esto es que este chico es inocente, y este es un montaje tremendo que todos se dan cuenta, el que mira realmente. A veces hablo con Alicia, los que a veces no se dan cuenta tanto son los que cubren, los chicos que cubren, ¿no? Se tiende a validar lo que dice el aparato judicial, y veía uno de los grandes diarios de la provincia el domingo, ¿no? Sacar una nota sobre el tema de este chico que estuvo detenido con Cristina Vázquez, creo que 16 años, inocente, sin pruebas, sin nada como esto, y al otro día validaban este proceso, este caso, en un lugar medianamente serio, nunca llegaría a juicio, nunca, porque esa prueba de ADN no puede sostener un caso ya de esta manera. Pero además, cuando hay testigos que ya se olvidaron todo, imagínate que hace 18 años, hay que leerles a todos, es una tragicomedia el juicio, hay que leerles lo que declararon hace 18 años y algunos dicen que se olvidaron, y dicen, yo vi a una persona, pero lo dijo hace 18 años. ¿Por qué se condenó a 2? Es el mismo tribunal con las mismas deficiencias que condenó a Cristina Vázquez. Y el Superior Tribunal de Justicia, que tiene una tremenda responsabilidad en el daño de un montón de personas, es el mismo que validó la condena de Cristina Vázquez 2 veces, que validó lo de Burchard, porque yo no fui abogado, pero he visto todos los casos. Lo de Panambí han dejado impune y además engañan. La razón es por qué la policía, me preguntaba, hace eso. La policía en general en el mundo, por estadística, hace... Vos decís, lo de Panambí, perdón, sí, dejaron impune porque detuvieron a personas condenaron a inocentes. Condenaron a inocentes. Los 3 son inocentes, groseramente. Pero hay un tema que cuando se empezó a usar el ADN, y yo les recomiendo, para ver cómo lo que en Estados Unidos llaman junk science, ciencia basura,
puede hacer, el daño que puede hacer es que pueden entrar, que tiene Netflix, y mirar el Proyecto Inocencia, el documental que está en Netflix. El ADN tiene la potencialidad de excluir a una persona, pero también tiene la potencialidad de incluir a muchos. Pero con el desarrollo de la tecnología, de captar cada vez con mínima cantidad, hay un problema hasta con el ADN de toque, ¿sí? El ADN de transferencia. Con lo cual, si no se tiene una cadena de custodia real, que acá no hay, es muy peligroso porque las policías, así como el ADN en Estados Unidos, porque guardan la prueba con un cuidado tremendo, así como han descubierto casos... Como no hicieron con las pruebas estas. En el caso Panambí, en pleno juicio, el día que vino Piñeiro, porque él vino, y espero que nos dé una mano para poder dar vuelta en corte, con la amicus curiae, se dieron cuenta que las prendas nunca retiraron de Buenos Aires, en el juicio. Sí, no hay ni una... Estas prendas de Leal, por ejemplo, estuvieron perdidas, guardadas en bolsas de polietileno. Sí, en ningún lado serían tomados, seriamente eso no. Todo el tema de ADN quedaría fuera. ¿Y cómo está la causa Leal ahora? ¿En qué proceso? ¿En qué parte Y en testimoniales leídas. Yo creo, y yo los conozco a los que están juzgando, especialmente a uno que es muchacho muy nuevo, y le tengo un gran respeto y afecto, que ellos están constreñidos a condenar. Porque no condenar implicaría básicamente, más allá de Leal, romper la historia de hace 18 años. Yo eso le dije a Leal y les dije a los familiares cuando los conocí hace 5 años. Estos casos son para la Corte. El tema es, ¿y por qué hacen los poderes judiciales lo que hacen? Porque no hay sanción. El Superior Tribunal de Justicia, el caso de Cristina Vázquez no le ha conmovido. Por ella vi que anularon una causa ayer. Conozco a la gente que trabaja ahí, algunos abogados que están ahí, que hablan conmigo, porque esto es un lugar chico y uno ya es conocido. Me explican los votos, a veces el esfuerzo que hacen y no logran conmover a quienes tienen la firma. El modo que trabaja internamente, eso lo conozco. El modo de quiénes son los que están ahí, la mayoría tiene... Pero este es un problema, Eduardo, es un problema político. Es un problema político. La construcción, es decir, hace poco lo escuchaba a Zaffaroni decir, él escribió un libro en el año 96 que se llama Estructuras Judiciales, que está agotado, pero lo pueden ver en internet, donde hablaba de los modelos de jueces. Él decía que había 3 tipos de modelos, nosotros tenemos el peor, pero él dice, hoy él replanteaba hace poco en una charla el tema ese. Él cree hoy que la calidad democrática y la calidad institucional es lo que te va a dar mejores instituciones. Y si uno mira qué es lo que tenemos en el MISIO, ¿cómo uno puede esperar un buen poder judicial en una provincia como esta? Es decir, sé que yo cuento como anécdota, hace más de 20 años, en el año 94, había un abogado que se llama Tesi Berni, que yo lo ayudé a hacer, hicimos una revista, él hizo, y después yo me sumé a una revista jurídica, la primera y única que hubo en la provincia. Después con Gillo Rey y otras personas armamos un instituto de Derecho Penal en el año 98 para traer, mucho antes que las universidades de acá, los primeros posgrados. Inclusive hicimos un convenio con la UNAM para enseñar alemán, porque el derecho penal, el que es un poco esto provinciano del sur, ¿no? Pero el derecho penal como teoría, en un momento, la piedra de toque era pasar por Alemania, tener lo rudimentario del alemán del Instituto Goethe. Hicimos un convenio, no logramos que egresen de ese convenio con la UNAM más de 6 personas. Yo he hecho seminarios, y acá vinieron a enseñar, hasta Raúl Zaffaroni enseñaban en el 99 acá, vinieron criminólogos del año, de europeos en el año 2000, algunos que ya no están. Y un día, charlando en Buenos Aires, me decían, pero ¿cómo vos podés pretender? Era para cambiar, para que mejore esto. ¿Cómo podés pretender, me decían, cambiar? O tener una institución más moderna, con cierto nivel más de garantía, en una provincia que no tiene agua potable. ¿Pero esto tiene que ver con la modernidad o con la tecnología o tiene que ver con el sistema? Tiene que ver con varias cosas, que no pasa por poner una computadora o poner el SIGED, eso es un programa de computadora. Tiene que ver con que el modelo judicial, el aparato judicial y aún las cárceles había que replantearse qué significan acá. Este modelo nació en la Europa de la modernidad en el siglo XIX, en una sociedad moderna. Después fue evolucionando en las diferentes vertientes,
de tradición continental europea o anglo. Y tiene que ver también con los momentos ideológicos en la historia moderna, la historia contemporánea de Occidente. Ahora, los modelos más avanzados, porque entender lo punitivo es entender sociológicamente cómo funciona un país. Ahora, tener instituciones que tengan fuerte contenido constitucional, fuerte compromiso con derechos humanos, implica tener una sociedad desarrollada. No es posible, y eso fue ingenuo, eso lo hablábamos en Buenos Aires con algunos amigos, ingenuo en el 98 pretender traer la modernidad a lugares como estos, donde uno tiene una población que tiene un gran margen de exclusión, que ni siquiera es una provincia que tiene agua potable, la segunda con menos agua potable del país, y que gran parte de la población carcelaria es como María Obando. Entonces, pretender tener un poder judicial, un modelo judicial avanzado, un modelo judicial de fuerte compromiso de derechos humanos, necesitas una sociedad mucho más moderna. Y eso dice Raúl Zaffaroni, y él se critica a sí mismo. Necesitas un cambio político de fondo, pero eso tiene que tener un sustrato social. El modelo, cuando uno ve los modelos de gobiernos que tenemos acá en esta provincia, no serían pensados en Berlín, ni tampoco serían pensados en la ciudad autónoma. Tiene que ver con la estructura socioeconómica. Y este Poder Judicial no puede ser otra cosa que hijo de su sociedad. Dos temas te Sí. voy a preguntar. En 3 minutos contestame, por favor. Sí. ¿En qué queda lo de Freire? Vamos a llevar a la corte. Yo creo lo del chico este. Y creo que van a condenar a otro inocente más. Ajá. No creo que... Las 3 personas que te dicen son excelentes, buenas personas, pero no creo que tengan espacio para hacer otra cosa que esa. Porque si no, ayer, por ejemplo, hoy yo no estuve en el juicio. Me decía Rey que le rechazaron el pedido de que el examen de ADN lo revise la UNAM. O cualquier instituto en 24 horas lo hace. ¿Cuál es la razón? Es muy probable que le digan, eso no es posible. No es posible sostener un pelo, es que lo van a decir. Por además, he hablado con algunas personas importantes. Al Leal lo están representando Rey y vos. Rey y yo, sí. Y Pero el trabajo es para la corte, no para acá. Y brevemente, ¿y lo de María Obando? Bueno, María Obando empieza el jueves, vuelve a empezar ese juicio, y bueno, sigue el día martes y continuaremos en El Dorado. Yo creo que gracias al trabajo de estas mujeres, entre que está tu colega acá, Alicia Riva, le han dado, porque para estar preso hay que ser vulnerable. Si no sos vulnerable no estás preso. Eso es una regla primaria. Le han dado cierta cobertura que hace que hoy María Obando no esté presa. Si hubiese sido la María Obando de hace... Estaría detenida. Estaría absolutamente detenida, porque la imputación que le ponen es de la misma gravedad que la que tuvo anteriormente. Estaría detenida. Creo que el trabajo de estas mujeres realmente es muy importante y son admirables, especialmente las Rivas, ¿no? Y quiere decir que ¿qué puede suceder? Yo espero que tengan la suficiente racionalidad para no condenarla, ¿entendés? Para absolverla. Ahí hay 2 chicos que tienen 5 años de prisión preventiva, que cuando entraron tenían 16 o 17 años. Eso no puede ser admisible en una provincia. Obviamente sería contradictorio con lo que te dije recién, pero se podría intentar mejorar un poco, pero para eso la única modo de cambiar esto es con una decisión política. Primero una discusión amplia, en serio, sobre el modelo judicial que se tiene. Pero si miramos a lo que sucedió con María hace ¿cuántos años? 8. 8 años atrás, evidentemente la decisión política era condenarla. Bueno, porque sí. Nosotros lo tuvimos, me acuerdo, al ministro, en el programa, al ministro de Derechos Humanos de la provincia. Soria Vieta. Soria Vieta era el que primero la estaba condenando. Entonces, no hay una contradicción de decir, bueno, era una decisión política, pero la justicia decidió no condenarla. Bueno, ahí ocurrió un fenómeno extraño. Te olvides que ese programa, el caso María Obando ya tenía detenido no sé cuánto tiempo, años. Viene con La Nata, que viene a ser un programa que en esa época tenía mucho rating. En realidad, primero lo entrevistamos nosotros en el foro, nada más que La Nata vino el día posterior y el domingo lo emitió en el canal y nosotros lo emitimos el martes. Vino a hacer un programa no para eso, vino a hablar de Clos y Rovira, básicamente ese era el informe que venía a hacer. Y hacen
además el informe de María Obando, que termina por ser muy impactante en Buenos Aires, pero queda ahí un tema. El gobierno anterior de Clos era muy cercano a Cristina. Entonces, ahora no. Se lo presentó, no, lo que yo creo, esto lo veo yo, se lo presentó a uno de los gobernadores favoritos de ella, en una provincia que aparentemente estaba bien, se mostró detrás de escena la realidad de esta provincia, que sigue estando entre las 8 más pobres del país. De hecho, no tiene agua potable, tiene muy poca. Entonces, es, como decían los paraguayos hace mucho, el Carumbé al lado del Mercedes-Benz. Entonces, en ese punto, ¿qué vieron ellos? Aquella provincia de uno de los gobernadores preferidos, Canal 13, lo puso en evidencia como una provincia realmente pobre. En esa fractura de dos poderes en juego, el Poder Judicial, en cierto modo, tuvo cierta independencia, porque he hablado con alguna gente que está ahí, y en ese contexto comunicacional y de exposición, María Obando ya no era vulnerable. Hoy no se da ese contexto. Yo creo que sí, que se da gracias al trabajo a la otra, pero desde otro sector. Del sector que siempre estuvo trabajando, claro, y la hizo visible. Sí, lógico, pero digamos, no desde la televisión nacional. No, digamos. No es un tema hoy. No es un tema hoy, exactamente. Gracias. Como gracias siempre, gracias. Mucho gusto charlar con vos. Gracias. Y aprender algunas cosas más. Vamos a seguir hablando de estos temas, tiene que ver también de alguna forma con la justicia y bueno, tiene que ver con el trabajo que vino haciendo el doctor Fernando Genesini durante estos últimos años, y vamos a hacer un balance en el próximo bloque. Ya volvemos.